Es martes y este Zoom lo sabe, ¿eh? Acá se va a hablar de cine otra vez, como todos los martes. Qué lindo volver a verlas y volver a verlos. Esos livings, esas habitaciones que ya no son familiares. Hay algunos que cambian de locación, ojo que yo me doy cuenta, ¿eh? Cuando se van de la cama al living. Bueno, a pesar de todo, aunque hay mucha gente en la calle, está bueno esto de que todavía acá haya un grupo que sostenga la virtualidad, porque hay una buena excusa, que es hablar de un peliculón. Porque bueno, lo que nos había pasado era que tanto, ¿no? Ima Merino nos había calentado la oreja hablando de Todd Haynes y todo lo que recuperaba de los melodramas de Douglas Sirk, que dijimos, ¿y por qué no vamos a la fuente y nos vemos un bruto, ¿no? melodrama y lo disfrutamos y todo ese exceso en esa apuesta, todo ese abarrotamiento de recursos que termina siendo un regodeo para los ojos? Bueno, nada, analizarlo, masticarlo y no con cualquier persona, tiene que ser alguien que sepa y que quiera sobre todo el cine de Douglas Sirk, y allí está José Mixio. Perdón, José, que hasta ahora te decía Michio, y gracias a tu presentación en redes aprendí a decir tu apellido. Muchas gracias por estar junto con nosotros en este espacio, desde allí, desde la bella Mar del Plata. Para quienes no lo conozcan, José es un crítico del país, uno de los que más recomiendo a mis amigas y a mis amigos cuando les insisto en esto de leer crítica y le digo, hay que hacerlo, vale la pena, se renueva la mirada, identificamos cosas que nos sirven para alimentar nuestra mirada respecto del cine, y un espacio que siempre recomiendo leer y visitar es Calanda. Recién estábamos hablando con él acerca del desarrollo de este espacio, que es fantástico y que de alguna manera su propia fisonomía nos habla acerca de alguna manera, una renovación, una actualización de la crítica en tiempos en los cuales la exhibición de cine ya no tiene ese rigor de los estrenos de los jueves, cambió su fisonomía, las plataformas son otras, las pantallas son otras. Y bueno, te agradezco en principio, José, que estés aquí junto con nosotros. Y digamos, como para comenzar, me gustaría que hables de Calanda e incluso cómo desde ese espacio identifican, digamos, qué espacio ocupa hoy la crítica, ¿no? Bueno, hola Diego, hola Carolina, mil gracias por la invitación, muy honrado, y hola a todos los que participan del Leopoldo, un gusto estar con ustedes. Bueno, en principio una cosa, mi apellido se pronuncia Micho, pero yo tengo el hábito de pronunciarlo mal porque mi familia siempre se lo pronuncia así, Ah, bien. así que el italiano duro, el italiano estricto es Micho, pero bueno, gracias por el comentario sobre la pronunciación. Y respecto de Calanda, yo, como te contaba recién, le cuento a todos los amigos ahora, es un sitio que abrimos hace 3 años, un poquito más, con Marcos Gaites y con Marcos Rodríguez, con el único programa de escribir con una agenda que fuese absolutamente caprichosa y que obedeciera a nuestras ganas e impulsos. Entonces, sin decirlo, la práctica misma nos demostró que eso significaba no atender a la agenda de festivales, no atender a la agenda de estrenos y no mantener necesariamente una relación con eso que llamamos actualidad y que a veces para la escritura es una de las mayores dificultades. Así que bueno, nuestra idea fue que la agenda sea, como dice la película de Agüero, lo que se nos da la gana, y que bueno, probemos a ver qué ocurre. Bueno, y lo que ocurrió fue esta página con textos largos y que tal vez no favorecen mucho a la lectura a la que uno está acostumbrado en Internet, pero que bueno, también es la característica que tiene, ¿no? Si se quiere, es una página poco amable para la lectura que uno está acostumbrado, de textos cortos, de reseñas, de información, pero bueno, confiamos en que los textos tuviesen un interés propio y que lentamente la página fuera, no digo instalándose, pero por lo menos siendo visitada por quienes tenían ganas de leer sobre cine de una manera que no es la que nosotros sentíamos que estaba siendo, no digo dominante, pero no era habitual, a mi entender, que hubiese en Internet en un tiempo de disposición tan
notable de materiales y para revisión de la historia entera del cine, no notábamos que hubiese este tipo de proyectos, ¿no? En donde se pudiera hablar una semana de Douglas Sirk y en otra semana de un estreno, o revisar la historia del cine argentino y ofrecer algunas miradas nuevas, incluso sobre películas más contemporáneas. Así que bueno, un poco así se fue armando Calanda, sin proyecto firme, pero con mucha voluntad y muchas ganas de escribir y sobre todo mucho amor por el cine, ¿no? Es una revista que es cinéfila en el sentido, por lo menos etimológico de la palabra, y bueno, creo que yo también es cinéfila en el sentido, vamos a decirle, crítico de la palabra, ¿no? Bien, hablamos con José que él tiene la suerte de que va a recibir el festival, no tiene que trasladarse hacia el festival, sino que ya está ahí aguardando que se inicie este Festival de Mar del Plata que se viene, así que bueno, ahí eventualmente estaremos como pasándonos datos, ¿verdad? Acerca de lo que vale la pena ver. Sabemos que hay una solapa que va a ser en eh, on demand, no sé si es on demand la palabra, pero en streaming, así que vamos a poder verlo desde distintas ciudades. Y bueno, ¿quién te dice, quienes tengan la posibilidad de acercarse al festival, disfrutarlo allí? Pero bueno, vamos al plato que nos convoca. Eh, una pregunta que me gustaría hacerte, José, es si hay efectivamente un mañana, ¿no? Siempre hay un mañana para Douglas Sirk, porque por un lado nos propone pensar en ello, pero sin embargo, ¿no? Las películas de él, digamos, tienen ese elemento trágico, ¿no? Que de alguna manera siempre están hablando respecto de, bueno, de que el futuro implica la aceptación de que hay algo que no, que hay algo que no retorna, ¿no? Pero hay siempre una permanente discusión acerca de la reconfiguración del futuro en función de un pasado transitado. Sí, efectivamente, el título de la película que anuncia una especie de alegre historia en la cual la reconciliación con la existencia, si es que ha entrado en crisis alguna vez es posible, no funciona de esa manera. Sirk es un cineasta muy variado porque filmó mucho, pero en el conjunto de sus melodramas de los años 50, que son tal vez los que más famosos se hicieron, sobre todo porque en determinado momento Fassbinder los vio, escribió sobre ellos y filmó algunas películas muy influido por Sirk. Este grupo de melodramas son películas verdaderamente muy tristes, muy oscuras, y lo notable es que lo son al modo en que las películas de lo que llamamos Hollywood clásico lo son, ¿no es cierto? Obligadas a ofrecer de una u otra manera algún tipo de resolución conservadora. Lo que ocurre en esas películas es justamente un estallido de todos esos valores que se supone deben defender. Y en el caso de Siempre habrá un mañana, la respuesta sería, bueno, efectivamente, siempre habrá un mañana, pero muy posiblemente ese mañana siempre sea distinto de nuestros deseos. Y la película, bueno, que la han visto hace poco, la tendrán todos fresca, tiene uno de los finales más estremecedores y más tristes que yo conozco, con una frase que dice: no son una pareja hermosa, dice uno de los hijos sobre sus padres, luego de que nosotros hemos visto de que efectivamente no, y de que ese mañana que se anuncia no es un mañana que satisfaga a los protagonistas necesariamente, y que la presentación cruel, decir como una historia, como un cuento de hadas, érase una vez en la soleada California, se revela como lo que es un viaje a la reconciliación con aquello que nuestros deseos no quieren. Bien, profundizar un poquito, estaría bueno pensar, bueno, ¿dónde identificás vos que se ubica Cirque en la constelación que llamamos Hollywood clásico? Y digamos, vos siempre, digamos, o haces mención a veces a por lo menos profundizar lo que, digamos, canónicamente se llama MRI y siempre haces referencia a esta cintura que tiene Hollywood, ¿no? De cumplir con con algunas banderas para bastardear o no, o contrabandear algunas otras por debajo. Eso se percibe, late en las películas de Cirque, donde de repente, por ejemplo, este melodrama hace tallar instituciones sumamente caras para lo que era el régimen hollywoodense y la censura, como es, por ejemplo, la institución matrimonial, ¿no? Con este final tan oscuro donde de repente creo que
la clave más baja es la utilizada para ese final, para mostrar la continuidad de ese matrimonio. Sí, totalmente. En relación con lo que decís del modo de representación institucional, este concepto que se impuso, nació como un intento de comprensión crítica y se impuso, como tantas veces, de manera reiterada y acrítica, creo yo, y sometió de alguna manera a un universo que por supuesto tiene un conjunto de reglas que uno puede reconocer, pero que al mismo tiempo tiene un conjunto de infracciones a esas reglas, que si uno se apoya solamente en el criterio del sistema como un modo de representación institucional que gobierna toda la expresión, la pierde. Y a mí justamente lo que me interesa, sobre todo el Hollywood clásico, yo soy muy aficionado a esas películas y tal vez por el hábito de muchos años viéndolas, lentamente fui encontrando que esa idea de que podía agotarse en una descripción del sistema, el conjunto de películas que forman parte de él, falseaba la experiencia y nos dejaba sin la chance de descubrir, por ejemplo, en los pequeños detalles, en la construcción de los personajes, en la fotografía, en la elaboración de algunos planos, todo el conjunto de rupturas y desafíos a ese mismo sistema que estaba siendo puesto en funcionamiento por la película. Es decir, la película clásica, a mi entender, es una película compleja, sofisticada, en la cual a cada cumplimiento muchas veces corresponde una infracción. Para entenderlo necesitamos ver las películas, tal vez con una, una mayor desconfianza, ¿no?, respecto de lo que ellas parecen proponer y ver cómo funcionan entonces también sus crisis y no solamente sus repeticiones. Y para mí Cirque en ese sentido es uno de los grandes maestros. Otro es obviamente Hitchcock, que es otro lugar común, pero que son directores que tienen elementos similares, a veces, por ejemplo, el trabajo con el color en los años 50, el interés por las relaciones hombre-mujer, el matrimonio, y sobre todo una mirada muy poco concesiva para los criterios que se supone son aquellos que Hollywood defendía. Así que bueno, dentro y fuera, cumpliendo y desobedeciendo, las películas clásicas me parece que ofrecen una experiencia muy singular y que la versión dura, por lo menos del modo de representación institucional, no nos permite encontrar. Y ahí justamente en la película de esta semana, en Siempre hay un mañana, ahí aporta Cirque un montón de recursos que nos advierten acerca de esta picardía, digamos, ¿no? Y esta infinidad de gestos autoconscientes, ¿no? Donde a la vez que celebra o de alguna manera obedece los requerimientos del género, va introduciendo en la puesta de escena elementos que si queremos los recogemos y podemos complejizar un poco digamos, el relato. Y dentro de la cantidad de cosas, digo, hay algunas que vienen dentro de lo que es el guión, ¿no? Digamos, incluso también por ahí el elemento que más se destaca es este trabajo con los sobreencuadres y con el uso incluso hasta de las ventanas, como vos mencionabas en una de tus notas, que de hecho invito, no solo está la nota que hace referencia y que me hizo surgir la idea de ver esta película, sino que hoy acaba José de sumar otra nota más en la que revisa y hace un repaso de la poética de Cirque a partir de varias de sus películas. Está muy buena esa nota también. Eh, Planteas este tema, ¿no? Del sobreencuadre, este encuadre dentro del encuadre que nos advierte de alguna manera esta puesta en escena de la familia, ¿no? Como la película dentro de la película y este juego de mascaradas que permanentemente articula Cirque. Sí, efectivamente, es interesante esto, me permite además volver a una cosa que dije antes y dejé tal vez incompleta, y es que junto con la idea del MRI, de este sistema que funcionaría solo y trituraría toda diferencia en la repetición, también se coló, digamos, una lectura ideológica simple que sería que entonces todo aquello que surgía de ese sistema era conservador. Ahora, en ese conjunto de películas, o por ejemplo en las películas de Cirque, o para decirlo, en Siempre hay un mañana, todo eso trastabilla, todo eso tiembla. Y una de las maneras en las que Cirque hace que eso ocurra es, con esto que vos decías, las referencias a la propia película dentro de la película. No al modo señalado, moderno, si se quiere, en donde se puede romper la cuarta pared, o ser todo más, si se quiere, heroico, la modernidad más heroica,
sino al modo, si se quiere, más tímido de la superficie doblada, digo yo, ¿no? Es un cine de superficies y dobleces. Y en el caso de Cirque, una de las cosas que hace permanentemente es recordar con los encuadres interiores de los planos que lo que nosotros estamos viendo es efectivamente una película, que esos planos han sido decididos, tienen cierta deliberación. Entonces de repente encontramos a los personajes de la película que vemos mirando por una ventana, así como nosotros miramos la pantalla desde nuestro cine o de nuestra casa. Esa duplicación, ese pliegue, es insistente en Cirque y avisa sobre algo, avisa sobre cierta autoconciencia y nos permite entonces navegar entre los planos y los cortes de una manera distinta que la mera progresión lineal de la historia. Si me permitís, hago referencia a un plano nada más, que para mí es Sí, uno de los grandes de Cirque, que es ese momento en el que el hijo mayor de la pareja, que forman McMurray y Jean Bennett, el hijo mayor mira a su padre desde el jardín salir, nosotros sabemos que va a ir a buscar a la que puede ser su amante, y de repente tenemos a un hombre que abandona la casa, a un joven que está por entrar a un criterio matrimonial, porque está por justamente comprometerse con su novia, y en 2 segundos, tenemos una historia completa en un plano. Esa historia completa son 20 años que llevan de la esperanza al desasosiego, del deseo de formar una familia al hartazgo de permanecer en una vida reiterada. Todo en un plano, sin un corte que dura tal vez 5 segundos. Eso es también el cine clásico, ¿no es cierto? Ese conjunto de trucos para ver mucho más, además de lo que efectivamente nos muestra. Y de esa manera haciendo un uso narrativo y dramático de la profundidad de campo tremenda, ¿no? Porque no es solamente para representar el peso que tiene el contexto, digamos, o el espacio, digamos, ¿no? En relación a los personajes, sino hay una coreografía en cada uno de los planos de Cirque muy, muy fuerte, ¿no? Creo que vos también hacías mención a eso en una de tus notas en relación al movimiento de los personajes en sus películas. Sí, sí, totalmente. De hecho, hay mucha música en el cine de Cirque. No solamente digo el score, hay muchas referencias musicales, hay películas que transcurren, por ejemplo, Interludio, es una película con un nombre que hace referencia también a una representación que puede ser musical, uno de sus protagonistas es músico, es una historia muy, muy parecida a la de Siempre habrá un mañana, si me permitís, la recomiendo enfáticamente, Interludio, una película con June Allison y Rossano Brazzi, que filmó en Europa, americana, pero filmada en Europa, y que vuelve a mostrar esto, ¿no es cierto? El universo de Cirque es un universo de representaciones sociales y de representaciones estéticas, intersectadas y en momentos deslumbrantes. Entonces, por ejemplo, esto que vos decís, la cuestión coreográfica está en los movimientos de los personajes, está en la escala de los planos y está también, por supuesto, en la conciencia de la representación, ¿no es cierto? Cirque es, tradicionalmente los llamamos, habría que ajustar los conceptos, ¿no? Pero tradicionalmente hablamos de manierismo, esta idea de no muestro algo sin mostrar al mismo tiempo cómo está hecho ese algo, no tengo superficie que no tenga un doblez. Bueno, eso en esta película que vimos, que vieron hace unos días, y en esta otra que les comento, que es un poco su eco en colores, es especialmente notable. Entonces, de paso aprovecho para traficar la recomendación de Interludio. Va muy bien. Bueno, ciertamente el trabajo fotográfico en blanco y negro es soberbio. Lo que sí estaría bueno es pensar por qué, digamos, acá la opción, ¿no? De un director que trabajó tanto el color, ¿no? Y las saturaciones de ellos, optó por el blanco y negro en esta película, porque ciertamente hay referencias a un presente gris, a la bruma, ¿no? A un presente un tanto oscuro de los personajes. Bueno, ahí hay, se resigna a utilizar un recurso que luego va a explorar, antes y después explorará muchísimo el director. Bueno, él filmó mucho en blanco y negro, pero es verdad que esta película, que ya es del 53, está dentro del conjunto de melodramas que son películas en color, y no solamente en color, sino en colores absolutamente
estallados y fascinantes, y es verdad que tiene esa cualidad, ¿no?, de ser del conjunto de melodramas su película en blanco y negro. Él venía filmando en los años 40, su primera película es La locura de Hitler, después hace algunas películas de cine negro, y trabaja con estos criterios de fotografía propios de los años 40, que un poco estira hacia esta película, ¿no es cierto? Pero es verdad, en el conjunto es la excepción a la regla del color brillante de los melodramas. Vos decías, tal vez tenga que ver con ciertas cuestiones que podemos encontrar en la película, con el tono gris, y es verdad, pero al mismo tiempo es verdad que en las otras películas llenas de color, eso también existe. Entonces tal vez no haya un vínculo directo entre una cosa y la otra, tal vez haya que pensar en circunstancias coyunturales que los llevaron a usar el blanco y negro, y en la habilidad increíble como para construir, tanto en la opción color como en la opción blanco y negro, este tipo de películas, ¿no es cierto? Y una de las cosas llamativas es cómo está permanentemente, y no solo en esta película, sino también en la mayoría de sus melodramas, este trabajo de los espacios, ¿no? Y el espacio, el hogar, digamos, ¿no? Y el espacio público. Y cómo en ocasiones se siente a los personajes más oprimidos aún en el espacio público que dentro de ese hogar en el cual también se sienten prisioneros, ¿no? Entonces hay como, a pesar de que hay fuertes o grandes desplazamientos de los personajes y demás, siempre, ¿no?, aparecen tabicados los planos, ¿no?, y los personajes aparecen como aplastados o enclaustrados dentro de un contexto determinado. Ahí de alguna manera asoma, ¿no?, como un dictamen en relación a, digamos, el peso que tiene la moral y el orden de ese momento y cómo cercena el margen de maniobra de los personajes. Sí, yo creo que la gran película en este sentido es su último largometraje, que es Imitación de la Vida, una película en extraordinario color, y en donde, como bien decís, los espacios privados, los espacios públicos, sean estos como sean, chicos, grandes, lujosos, pobres, funcionan todos de la misma manera, agresivamente. Imitación de la Vida empieza de hecho en la playa, una playa repleta de gente en la que los espacios son menores incluso que en los lugares cerrados. De manera que sí, efectivamente Cirque en ese sentido tiene un criterio bastante estricto, creo yo, y es el de situar a sus personajes siempre en un marco de relaciones que son relaciones interpersonales y sobre todo que tienen una dimensión social, porque una de las otra cosa que tiene Cirque es que es un gran esteta sociólogo al mismo tiempo, ¿no? Es decir, no hay que dejar pasar la chance de ver en sus películas también una reflexión sobre los vínculos sociales. Y bueno, antes de darle la palabra a los compañeros, me quedaron varias cosas para conversar. En todo caso, lo haremos luego, así lo hacemos más dialogado esto. Pero tengo que mencionar a mi heroína de Hollywood preferida, Barbara Stanwyck. No me pongo de pie porque me van a ver el ombligo, pero debería, digamos, ¿no? Porque la verdad que, digamos, lo que transmite esta mujer, digamos, es la mejor exponente de esta forma de representar, de interpretar, en la que se construye a partir de tu propia impronta, ¿no? Y entonces la verdad, digamos, que transmiten los personajes de ella son tremendos. Y aquí ejercitando, ¿no?, esta continencia que proponen los personajes de Douglas Sirk, que hacen que todo esté comprimido en una frase, en una mirada, ¿no? Y la capacidad de que, digamos, incluso en planos bastante cerrados, esa mirada y ese tono de voz incluso, ¿no? Esa clave, incluso en la voz, que cada vez que escucho esa voz semirronca, me estremece, pero digo, esta y All I Desire, que es la otra película que hizo Barbara Stanwyck junto con Douglas Sirk, me parece son impresionantes, digo, como dupla. Es Barbara Stanwyck, sí, definitivamente no hay más que palabras de amor para ella. Una actriz autora, además, porque los planos no son solamente del fotógrafo y del director, son de ella también. De hecho, los reclama para sí. Esta película es mía. El plano en el cual, después de que los hijos de él le hacen el reclamo de que no se lleve al padre, ella queda sola frente a la ventana,
llueve, los reflejos sobre su cara hacen que llore el mundo entero, ¿no es cierto? Ese es una especie de llanto cósmico en el rostro de Barbara Stanwyck, una de las cosas más increíbles que ha dado el cine. Tal cual. Incluso esta película ha hecho que yo le tome más aprecio a Fred McMurray, que la verdad que, digamos, contrariamente, era un personaje que no me resultaba. Incluso en Double Indemnity, digo, enfocaba siempre mi vista en las gafas oscuras de ella y él me terminaba fastidiando. Pero acá debo decir que me encanta, digamos, como la dupla que establecen. Sí, de hecho, una cosa rápida, la figura de él es muy conmovedora porque en realidad es un pobre tipo sometido a la imagen de su propio robot, ¿no es cierto? Esta crisis del tipo adulto supuestamente exitoso, viendo que en realidad no es más que un juguete como el que él mismo construyó, que Un camina y walkie-talkie. habla. Exactamente. Y vos mencionabas este tema de la modernidad, ¿no? Cómo aparece ahí muy presente, planteada el momento que se vivía en los 50, ¿no? En relación a ese despegue industrial y tecnológico que está tan representado en muchísimas películas de esa década, donde, digamos, digamos, este afán de desarrollo, ¿no? Profesional, pequeño burgués, si se quiere, va imponiendo una forma de vida doméstica que está marcada por una castración, ¿no? Por una postergación del deseo constante, ¿no? Es una, digamos, la industria como alimentando una forma de vida puritana y que choca incluso, en todo caso, también con ese afán por el consumo, ¿no? Es decir, no se tiene sexo, sino que se compra, ¿no? Pareciera que es como la pulsión llevada, digamos, al mercado. Sí, completamente. Y de hecho, Cirque lo encontró tanto en las grandes ciudades como en los pequeños pueblos. Supo ver también este juego de, digamos, ahí donde en las ciudades se supone que las cosas eran más liberales, él lo encontró, y en los pueblos donde las cosas más conservadoras también. Recuerdo que en All I Desire, uno de los personajes le da un beso en la mejilla a su novia y le dice, escandalicemos a los vecinos. Es esa figura de la castración es permanente, y por eso el melodrama es el gran género de los años 50. Un llamado absolutamente gritón a entrar en acción sin poder decirlo, ciertamente, porque ahí estaba la censura, ¿no? Ahí está el sellito, ¿no? Al comienzo de las películas de Douglas Sirk que señalan que ha sido autorizada la película, ¿no? Lo cual ahí Siempre. también hay que identificar las gambetas también en relación a eso. No sé si vos tenés mayor información en relación a cómo fue lidiando con este tema Sirk. No tengo mucha información historiográfica, digamos. Yo, sinceramente, no he leído absolutamente ninguna nota sobre Douglas Sirk, no he leído ninguna entrevista. Lo que hice fue ponerme a ver las películas y ver qué pasaba entre las películas y lo que yo podía escribir sobre ellas. Pero es el paso siguiente, ¿no? En general es lo que yo hago. Prefiero primero el contacto con las películas, ver qué puedo hacer con ellas y después ir hacia la historia, ¿no es cierto? Así que todavía me queda ese peldaño con el amigo Sirk. Está muy bien, es un buen recorrido. Bueno, abrimos la charla, saludamos a nuestras amigas y amigos de Facebook, les contamos que seguimos por privado y que se pueden sumar escribiendo a leopoldo.cineclub@gmail.com, reciben película, invitación a la charla y otras cosas más. Bueno, ¿quién está aquí anotado? Héctor, amigo Héctor. Buenas noches. Buenas noches, Cristina también. Ah, bueno. ¿Querés hablar? No, está bien. No. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, José? Un gusto, ¿eh? Un gusto. La verdad que por consejo de Diego, sí, entramos en la página en Calanda y es para perderse ahí, ¿viste? Es buenísima, es buenísima. Se la recomiendo a los compañeros porque realmente es espectacular. Pasando, voy a tomar algunas cosas que dijiste. Con el plano ese que comentaba donde está hijo Vin afuera, y sí. ve que el padre se está yendo, sí, está muy bien. Inclusive se interpone el retrato de la familia, o sea, hay una profundidad de campo, o sea, se ve la espalda de Vin, la ventana, el retrato, está muy bueno eso. El plano en donde ella, Norma, llora y apoya la frente contra la ventana, creo que
lo repite Cirque en otras películas. Sí, sí. Me parece que sí, que digamos, no es que lo repita, es Bueno, una sí. manera de expresarlo. No. Con respecto a lo que decían del robot, está clara la metáfora, pero agrego una cosa. En la segunda vez, cuando aparece sobre el final, el robot ya ni habla, ya no dice nada, camina nada más. Y sale de campo y vos estás esperando el ruido porque sabés que se va a caer de esa mesa. No se produce ese ruido, ¿no? Pero Pero lo está. ves en el abismo ya. Está ahí, ¿viste? Ya está. Con respecto a mí me interesó mucho el tratamiento que hace de los personajes, o sea, de los personajes fuera de la pareja central de Norma y, ¿cómo se llama? ¿Él? Sí, Clifford. Cliff. El tratamiento digamos, la importancia, él le da voz a los otros personajes, le da voz a los hijos, le va a dar voz a la mujer, ¿no? Y me interesa mucho el tema de cómo, una cosa que vos decías, cómo plantea la realidad, no sé cómo dijiste vos, pongamos la realidad social de los Estados Unidos de los 50, porque ahí vos tenés Norma, que es la mujer, digamos, de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, que ocupa lugares digamos, de protagonismo, digamos, digamos, ejecutiva. Anne, que es la novia de Bing, que es la generación que, bueno, que está por salir, está a punto de despegar, ya está digamos, pidiendo pista para entrar. Y Marion, la mujer, es la mujer, la esposa de él, es el sueño americano, ¿no? Ese sueño que se vuelve asfixiante. Ese sueño en donde, viste, la casita, el chalecito californiano, el laburo, no alcanza, no sirve, no es suficiente. A mí me parece, no sé si hay alguno que sepa que me corrija, a mí me parece que en Cirque es hereditario de la cultura europea del norte, o sea, de los países protestantes. ¿No? Yo creo que él arrastra una gran formación o su ideología del calvinismo, del fatalismo de las cosas, ¿no? O sea, las cosas fatalmente van a pasar así. Contrario de, por ahí podría ser, qué sé yo, el catolicismo, que digamos, una esperanza en el voluntarismo y todo eso. Me parece que su cine, digamos, siempre está, digamos, ese signo, ¿no? Bueno, y yo creo que, digamos, cómo él va resolviendo en imágenes, bueno, con respecto a la fotografía de Russell Metty, que creo que es no sé cómo se pronuncia, Russell Metty, bueno, que es el fotógrafo de sus grandes películas, ¿no? Sublime Obsesión, Invitación a la Vida, es el mismo. Y cómo él a través de la fotografía expresa, ¿no? La incertidumbre, las dudas, los temores, ¿no? Cuando es el primer encuentro, cuando ella va, cuando Norma le toca el timbre, ¿no? Ella sale de la sombra de ese Porsche y después va pasando y se van alterando luces y sombras sobre el rostro de ella, luces y sombras como va a tener esta relación. Y la escena después de esta misma escena culmina con que es ella la que le saca el delantal, ¿viste? Le dice, bueno, lo despoja de ese rol que le estaba teniendo, que era cocinarse solito ahí porque las familias se habían ido todos, lo habían dejado en la cocina. Bueno, dejo lugar porque hay más compañeros, pero nada, bueno, un peliculón, viste, gracias. Justamente vimos hace un ratito otra película, Los amantes. Los amantes más fuerte que la ley, no sé cómo se pero llama. es anterior, de los 40. Que es un film noir. Sí. Blanco y negro también. Bueno, también. Listo, che. Gracias, Héctor. No, por favor. No sé, José, si querés continuar a partir de algo que haya mencionado Héctor o seguimos la ronda, como prefieras. No, dos cosas nada más. Primero, agradecerle a Héctor las palabras. Me alegra mucho que la página le haya gustado. Y después, yo no estoy en condiciones de hablar sobre las cuestiones religiosas, pero sí podría señalar que hay elementos de Dreyer en Cirque y que tal vez ese vínculo que él habla sobre la cuestión protestante nórdica europea también pueda percibirse en la elaboración de algunos planos, sobre todo de Magnífica Obsesión, en donde hay
una apasionante reunión entre Dreyer y la novela semanal, ¿no es cierto? Solo Cirque puede haber hecho semejante cosa. Sobre todo, ¿no? Esos primeros planos en contrapicado. Increíble. Esa película también, recomendarla enfáticamente, Magnífica Obsesión, una película absolutamente increíble. Ciertamente. Alicia, entonces, ¿estás por ahí? Acá estoy, Anímense, vayan nutriendo la lista de oradores, que queremos escuchar qué impresiones ha dejado esta película, que seguramente algo, ¿no? Con toda esa carga barroca tiene que haber quedado. No, a mí me pareció maravillosa. Ni hablar de Barbara Stanwyck, me parece una cosa, me encanta la sutileza, la cosa que, todo lo que dice, ¿no? Y sin ningún tipo de exageración, sin nada, con una sobriedad que es digna de los grandes actores, ¿no? Yo creo que los tres protagonistas principales están atravesando una crisis de la mediana edad. Por algo va ella a la casa de él, por algo va Barbara Stanwyck a su casa, por algo al final termina hablando de que ella hubiese querido tener una familia así, y le tocó la otra, dice, me casé porque no soportar la soledad, y esa soledad le sirvió para progresar, para hacer un montón de cosas, para elaborar, es decir, es una edad en la que el cuestionamiento existencial es, todo lo que hice hasta ahora, ¿qué tal? ¿Estoy bien? ¿Soy yo? No, me queda la mitad, o me queda la mitad. ¿Qué voy a hacer con esa mitad? ¿Qué puedo yo hacer? La que parece estar perfectamente amoldada al rol es la esposa de él, que no tiene cuestionamientos de ningún tipo, y él, que está como un niño, con los juguetes, con las cosas, como que no quiere ver, como que no quiere ver. Esa escena en que ella viene y entra, y después aparece la cafetera que quema, el retrato que está en profundidad de campo, en esa que es la esposa y los hijos, él no está en esa foto, o sea, él no está la esposa y los tres hijos, y él no aparece. Alguien está viviendo la vida por él, alguien es el que provee a toda esa realidad que se desarrolla más allá de sí mismo. Él es el robot, él es perfectamente el robot. Y cuando aparece ella, la mirada de ella, en el momento en que se abre la puerta, es de amor. Y él no responde de la misma manera. Él sigue metido, hola, ¿qué tal? ¿Y cómo? No me acuerdo muy bien de quién era, como que no quiere ver nada, ¿no? Ya había pasado lo de la comida, le prepararon una comida, su comida favorita, 2 veces comió y la tiró, o sea, había un campo propicio para que esa cosa con ella funcionara. Estaba preparándose el campo para todo lo demás. Me pareció maravillosa como estaba contada, llena de imágenes alusivas y que tenían que ver con lo nodal que estaba pasando entre ellas, que estaba puesto en la escenografía, la chimenea con fuego, la chimenea sin fuego, la cafetera que quema, la comida como talla, y esos hijos insoportables porque son tremendos, que el padre y la madre son el muñeco, el rol y nada más, y no existe otra cosa. Y la novia del chico que está ahí viendo y adivinando el infantilismo tremendo de este pibe, que bueno, que lo vea, que no le permite una al padre, ¿no? Me aparecía la imagen, ¿no?, de la diferencia, de eso tan estandarizado, tan así, y bueno, metido en ese rol. Me pareció magnífica. Y la escena final, increíble, la escena en que van los hijos a verla a ella, cómo lo resuelve, y el mensaje, que es absolutamente, no creo que sea pesimista, no, creo que es existencialista, es la conciencia de toda la finitud y de todas las cosas que tenemos todos, y bueno, hay que aceptar. Así que me pareció hermosa, Diego, muchísimas gracias por la película, y ya me meto en tu página, que no tuve tiempo esta semana, pero me voy a meter de lleno porque quiero ver eso. Bueno, muchas gracias y le dejo el lugar a otro compañero. ¿Sí?
Gracias, Alicia. Tiene la misma aversión por los hijos que el propio Douglas Sirk, ¿no? Que Sí, decía que no puedo creerlo, no puedo estos creerlo. muchachos son más acordaba, ortodoxos que sus padres. Me acordaba de la escena final de Ladrones de Bicicleta, que la vimos en otro sitio ahora, de la actitud del nene cuando lo descubre al padre robando la bicicleta, que el nene es como que hace una vuelta y va y le agarra la mano al padre. Y este grandote tonto viene a hacer toda esa historia, le ponía una cosa y la otra y no puedo evitar compararlos, pero bueno, nada, los perdonamos. Bueno, cierro acá el micrófono. Bien, no hay ninguna otra compañera o compañero. Catalina levantó la mano. No sé si, José, si querés sumar algo. No, respecto de lo que dijo recién la compañera, el personaje de la novia del hijo mayor, que es un personaje increíblemente delineado con 2 o 3 detalles, ¿no es cierto? Otra de las grandes cosas del Hollywood clásico, esa capacidad de crear personajes incluso en la profundidad dramática, ¿no es cierto? No solamente en el primer plano, es la que tiene que educar a su futuro marido para que esté en condiciones de serlo. Es muy notable eso, porque a su vez la hija del medio también lo primero que hace es su presentación es hablando sobre un chico con una amiga. Es decir, esta cuestión de lo que ocurre con el padre, lo que ocurre con el hijo mayor, lo que ocurre con la hija del medio, toda esta secuencia de vamos a formar familias y tal vez todas estén dirigidas al mismo mañana, ¿no? Esa cuestión de contar no solamente una historia, sino muchas historias juntas, también me parece que es muy notable. Bien, Catalina. Sí, buenas noches. Hemos visto otras películas, ahora como no lo he anotado, no puedo citarlas, pero sí de más o menos la misma época y estadounidense, en donde aparece, no a modo de denuncia, pero sí como para reflexionar a esta sociedad norteamericana de los 50, en donde está presente como marca el individualismo, ¿sí? Y ese individualismo en el que fueron educados estos chicos, porque es una cuestión de familia esto, ¿no? De cómo Uy, a ver, discúlpame, Catalina, que se te muteó ahí. bueno, empiezo desde el principio. No, se te Entonces, escuchó hasta recién, ¿eh? bueno, bárbaro. Entonces, esa crítica al individualismo y a esa educación en la que lo material prima, y también está enriquecida con la figura de la criada, ¿no? Haber puesto allí a una señora mayor, muy amable, que la vemos todo el tiempo trabajando. En otras películas vimos esa imagen de la criada en una morena, en una negra, una señora. ¿Te acordás, Diego, cómo se llamaba esa película? Ahora no me viene a la mente. ¿Por qué haber puesto ese tipo de personaje allí, la criada? Y por otro lado, la cuestión estética, ¿no? En el personaje que interpreta Bárbara, toda un glamour, ¿sí? En donde lo estético cautiva y tal vez en cierto sentido reemplaza la frustración de no haber construido una familia, ¿no? Porque parece como que fuera el precio que hay que pagar para triunfar. Eso, a ver, Mario, si tenés algo para aclararme. José, ¿te referís, Catalina? Perdón, estoy un poquito tonta. José, por favor. No, mira, me parece interesante que señales al personaje de la criada, porque es verdad que
uno en el conjunto de personajes tan fascinantes y en la historia tal vez pierda de vista, ¿no? Algunos que están menos tiempo en el plano, y es verdad que en la secuencia inicial incluso la criada misma le rechaza la invitación a ir al teatro, ¿no es cierto? Es decir, queda como expuesto a un vacío de las personas que lo aman, pero también de su propia empleada. En ese sentido tiene una participación muy chica y sin embargo bastante decisiva también, ¿no es cierto? En el pequeño drama de la primera secuencia, cuando se queda solo en casa. Bien. Bueno, a ver, no estoy viendo ahora la lista. Creo que no hay nadie, ¿no? ¿Anotado? Ah, ¿Quién se no, bueno, suma? ya en esta escena que dijo Catalina, yo también lo que sentí, digamos, que en ese plano que se va dando cuando él va invitando a cada uno tiene su propia vida. Cuando le dice a ella le dice, ay, iría, pero mi hija necesita que le cuide Claro, los chicos. claro, claro. Y hay una cuestión donde nunca hay lugar en esa casa para la pareja, para el deseo, ¿no? Digamos, porque permanentemente la interrupción a una posibilidad de un vínculo de pareja siempre está cortada por mamá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y bueno, y eso también se refleja el cuidado con la cocinera, que no puede ya tampoco ir porque tiene que cuidar los hijos de su hija. En realidad, lo interesante, digamos, de este director es cómo construye, digamos, los planos, cómo genera climas, ¿no? Porque la narración, si nosotros queremos una narración desde el punto de vista de la palabra, no es lo fundamental en él. En general, la cuestión es, va armando climas opresivos, donde son muy, muy claros. Esto de siempre en las ventanas, donde está la lluvia, está la nieve, está la mirada, y la mirada que infunden una tristeza que realmente lo puede generar. Yo creo que nada más. Y a mí me pasó una cosa, puede ser por influencia. Cuando empieza la película, que le muestra a él el tren, todo eso, me hizo acordar a Carol. Yo digo, si no le hizo algún guiño y puso, porque digamos, la fábrica de juguetes, ir a buscar, cuando ella va a buscar, ahí está el tren y acá aparece el tren. O sea, como es un admirador. El director de Carol, dije, bueno, Tom Hanks, capaz que le hizo un guiño también a esa situación. La verdad que hemos visto bastantes películas de él y son todas maravillosas. Digamos. Y lo del blanco y negro, yo lo que leí es que no le permitieron, él quería color, él decía, yo quería color, pero no le permitieron, y después quedó conforme como quedó con el blanco y negro, porque se juegan con un blanco y negro y una variedad de grises que generan, digamos, todos los climas que él quiere y consigue. Bueno, la verdad, te agradezco por esta película, porque es un director que amo profundamente. Gracias. Gracias, Cristina. Bueno, ahí vamos armando el club de fan del amigo Douglas. Bien, se anotó Marta, así que te escuchamos, Marta. Buenas noches. Marta. Uy, Marta era quien la semana pasada tenía este problema también con el audio. No sé por qué te estoy teniendo un déjà vu. ¿Se acuerdan la semana pasada? Bueno. Perdón, mientras esperamos a Marta, que ya va a venir, no, agrego una cosita a lo que estaba diciendo Cristina. Fíjate que los primeros 5 minutos está todo, porque él viene pobre de laburar, que se va con el programa ya dispuesto a... y ya ahí se le empieza a complicar todo. Parece, digamos, en cierta manera una slapstick, ¿viste? Porque le pasa una agarra de la otra. El hijo le chista que se calle. La hija lo deja pagando no sé qué. La mujer le va a dar un beso y se queda... le pasan todas. Está todo, ¿viste? Encadenado en 5 minutos. Ya te puso el drama ahí, ¿viste? O sea,
Lo demás digamos, vendrá después, pero ahí ya está, ya sabes qué situación se da. Sí, bueno, esto es recogido por José, que él pondera, uno de los ejes en los que se detiene es en la densidad narrativa, ¿no? Como la síntesis, ¿no? de los relatos de Cirque. No sé, José, si querés aportar algo en relación a eso. Estaba pensando en todo lo que comentaban, que qué lindo que es poder hablar de cine además, ¿no? Porque una cosa que ocurre es que, bueno, uno escribe, está en contacto con las películas, pero lo más lindo además de eso es obviamente poder charlar, porque muchas de las cosas que salen en la conversación uno no las encuentra solo con la película. Así que estoy muy, muy contento por la invitación, porque me gusta mucho escuchar además y poder charlar de cine, ¿no? Con los espectadores, con los que, digamos, lo hacemos porque nos gusta tanto. Y lo único que quería señalar sobre lo que venían contando es que mientras hablaban, yo recordé que la decoración de la habitación matrimonial también está despojada de deseo, porque el único cuadro que hay es un cuadro que representa a una madre y a su hijo. Así que incluso hasta ahí ha llegado la ley, ¿no es cierto? Y la cama dividida en 2 colchones, ¿viste? Y ella siempre se acuesta sola, adentro de su cama y él adentro de la de él. Eso también me llamó la atención. Tal cual. Detalles mínimos que son, a la medida que lo conversamos, cada vez hacen que la película sea más densa, ¿no es cierto? Todo es muy impresionante. No sé, Marta, si has podido resolver el tema de si estás por ahí, porque ven, es lo mismo, te está pasando lo mismo la semana pasada, así que, no sé, hacé lo mismo que la semana pasada que finalmente lo pudiste resolver. Quizás saliendo y volviendo a entrar, eso a veces, ¿no? Como apagar y prender, a veces funciona. Mientras tanto, José, te hago una consulta. Me pareció interesante cómo hablabas en tu texto de cómo trabaja el distanciamiento, ¿no? Digamos, el Cirque en sus películas. Cómo a pesar de que hay una lógica inmersiva que nos lleva a estar pegados a los personajes, a partir de procedimientos que tienen que ver con la apuesta, va inoculando, ¿no? Como pequeñas instancias que nos permiten a nosotros una distancia para abordar determinadas reflexiones, ¿no? Como de alguna manera ser conscientes incluso del relato en sí. Y era bueno porque hablas de distanciamiento no gritón o de cercanía crítica, ¿no? No de distancia, pero cercanía crítica, eso está bueno. Claro, porque hay una tradición interpretativa muy afianzada en la crítica de cine de señalar esta cuestión de la distancia crítica, ¿no? Un poco heredada, supongo yo, de las reflexiones de Brecht para el teatro, y un poquito tal vez masticada a espaldas de su propio creador, y entonces se convirtió en una especie de lugar común junto con el modo de representación institucional, por ejemplo, para la crítica del relato del Hollywood, ¿no? Y yo lo que noto en muchas películas de Hollywood clásicos, y por supuesto en las películas de Douglas Sirk, es que justamente están llenas de ese distanciamiento. Lo que pasa es que no es un distanciamiento que vos lo sientas inmediatamente, sino que depende del vínculo, del contacto que establezcas con la película. Por eso digo, más que distancia crítica, es un fenómeno de cercanía crítica, muy propio además del trabajo con los géneros en los años 50. No solamente en Hollywood, yo lo buscaría también en Italia, por ejemplo. Un gran trabajo sobre este tipo de tareas, ¿no? Códigos firmes, pero al mismo tiempo me ofrecen las chances de las pequeñas transgresiones. La gran transgresión moderna no está acá. Pero yo tengo esta hipótesis como para poner a disposición de la crítica, y es que muchas veces las películas que, por ejemplo, han hecho una crítica de la familia, de la institución familiar, en el lenguaje del cine moderno, pienso, por ejemplo, en Teorema de Pasolini, que yo amo, son a la larga menos fuertes que las que lentamente dejan salir su veneno, ¿no es cierto? Entonces, en un punto, no sé si una película, como Siempre habrá un mañana, no es hoy más contundente en su crítica a la institución familiar que las grandes obras de crítica a la institución familiar de, por ejemplo, los años 60. Pero bueno, eso es solo para
para poner una idea sobre la mesa. Sí, sí, sí. Está muy bueno. Es sumamente interesante esa forma de abordar al cine moderno, el cine clásico, digo, también para no quedarnos con quienes ya han sido visitados por la tradición Cahiers du Cinéma, que ha marcado a cuáles son los autores a los cuales atender, y de repente, digamos, Circa ha quedado ahí un tanto de costado. Bueno, Marta, y se sumó Gaby. Buenísimo. A ver, te escuchamos, Marta. Sí, justamente lo que mencionaba recién José acerca de la crítica de la institución familiar, es lo que yo venía más o menos pensando, que me impactó la película en ese sentido. Aparte, bueno, yo no conocía a Cirque, perdón por mi ignorancia, y la verdad que me encantó la película. En principio, por esto que digo, ¿no? La crítica a la institución familiar, la postergación del deseo, y al mismo tiempo lo que me dejó es un sabor a resignación por el final de la película. Es decir, se resignan los deseos en función de la institución familiar. Y esta contradicción que hay entre las vivencias del padre y cómo vive el hijo también. A veces el hijo parece más esquemático y más dogmático que el padre, incapaz de comprender lo que le pasa existencial y emocionalmente al padre, como que se vuelve más dogmático. Y el papel de las mujeres. Esa madre, comprensible en todo caso por los requerimientos de los hijos, pero al mismo tiempo como dando por sentado que esa familia no se puede disolver. Es decir, siempre la institución va a aparecer como algo incólume, y al mismo tiempo esta incapacidad de percibirse unos a los otros, ¿no? Por un lado, el marido que requiere a la esposa, que al fin y al cabo, bueno, son hijos de los dos, ¿no? Y al mismo tiempo, la madre, Marion creo que se llamaba la madre de familia, la poca, digamos, la poca comprensión de lo que le puede pasar a su compañero. Por otro lado, me queda esto, la consagración de la institución familiar en este gesto de la criada, cuando en una de las últimas escenas, creo, cuando los ve a ellos dos, que empiezan a caminar por el jardín, y hace un gesto como de alivio y beneplácito, porque marido y mujer están dando un paseíto ahí por el patio, ellos dos solos. Me quedó eso. Bueno, no sé si será un signo, digamos, del cine de la época, y eso tengo que aprender más. Y realmente te agradezco mucho, José, por tus apreciaciones, me encantaron, y voy a entrar también a la página porque quiero aprender más. Gracias. A vos, Marta. Gracias, Marta. Muy amable. Bien, vamos entonces a Gaby. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias, José, también por acompañarnos. Yo ya a José lo había leído en Hacerse la Crítica, antes de Calanda, ¿no?
claro. Una cosa que a mí me llamó la atención en esta película que me encantó y agrego una apreciación, es que la dinámica de Stanwyck es más o menos parecida a la dinámica de la mujer de él, porque en el único momento que la vemos en su cotidianeidad, en su vida profesional, cuando la novia del hijo la va a ver y quiere hablarle, es demandada por la secretaria, por el teléfono, a cada momento que ella quiere encarar una conversación, esa conversación es interrumpida de la misma manera que cuando él quiere hablar con su esposa y la demandan los hijos y la llaman. Entonces ahí hay una cosa medio de paralelo que a mí me llevó a pensar qué hubiera pasado con el personaje de Norma, ¿no? De haber tenido 3 hijos con este hombre si no hubiera estado en ese lugar de la que hoy es la esposa. No sabemos, eso por supuesto la película no lo va a decir, pero a mí me llamó un poco la atención eso, me encantó y me gusta también como fantasear con esos paralelos. Bueno, eso nada más. Gracias, Gaby. Sí, están buenas las películas de decir para pensar qué hubiera pasado si, ¿no? Todas las películas de alguna manera son una especulación respecto de qué hubiera ocurrido con esas vidas si las decisiones los hubieran llevado para otro lado. Pero bueno, lo cierto es que en esta película, quien le quita el delantal doméstico a Clifford es Norma, ¿no? Ahí no le invita a quedarse sino sacárselo. Pero bueno, José, estaría bueno a ver si tomás lo que plantea Gaby en relación a esta oposición o supuesta oposición que se construye entre los dos personajes femeninos. Sí, me quedé pensando, son cosas que uno, insisto, ¿no es cierto? Es la conversación las que las hace surgir, porque yo no había pensado absolutamente en eso. Recuerdo la escena, por supuesto, porque es muy terrible, pero no había establecido este criterio, y que me parece que está muy bueno, como, digamos, si es posible que hubiese ocupado el lugar que ocupa hoy la esposa, ¿no es cierto? A fin de cuentas, 20 años atrás, tal vez podría haber sido ella la esposa del fabricante de juguetes. Y es muy posible que el destino hubiese sido parecido al de la que efectivamente se convirtió en su esposa. A fin de cuentas, la dinámica de la institución parece justamente devorarse a los individuos en los papeles que les hace jugar. Así que a mí me parece muy interesante el aporte, no lo había pensado absolutamente, así que me quedo dando vueltas. Y una cosa que me gustaría agregar del delantal es que para mí esa escena es genial, además es como una escena para mostrar acerca de la enorme riqueza de los detalles, ¿no es cierto? Que uno a veces los olvida en la dinámica de la narración y en la identificación con los personajes y en todo lo que el cine tiene de hechizo, que es fascinante, pero esos pequeños elementos que se distribuyen acá y allá hacen que la película tenga capas infinitas en un punto, ¿no es cierto? Creo que si charlamos 3 horas más, terminaremos encontrando una y otra de estas capas como latentes en la película. Y el tema del delantal es interesante porque yo justo venía viendo películas del Hollywood de los años 50 y aparecía mucho el delantal, es decir, había de los 40 y de los 50 y encontré 7 más o menos representaciones del delantal en la figura de lo que significa, ¿no? Fundamentalmente significa, en principio, mujer, porque obviamente la distribución de los roles de género estaba establecida así, hogar, porque obviamente es una prenda para el interior, y la tercera, sometimiento. Entonces, cuando aparece el delantal en el varón, justamente la imagen más fuerte es la del sometimiento. Aparece, por ejemplo, en la película de Nicolas Ray, ay Dios, con la película más famosa de Nick Ray, se me acaba de borrar el nombre, qué escándalo. Bueno, el padre del protagonista aparece con un delantal y limpiando el piso, doble sometimiento. En películas de Fritz Lang con Edward Robinson, por ejemplo, Scarlet Street, él, que es un personaje sometido a su esposa, aparece con delantal. Y Humphrey Bogart, en No Somos Ángeles, Humphrey Bogart, nada más y nada menos, el señor viril del Hollywood clásico, aparece con un delantal rosa,
cocinando y lavando los platos. Es decir, hay una distribución de delantales en el Hollywood que hacen pensar en un signo como para poder identificar géneros y una vez más, infracciones a las distribuciones del género. Así que bueno, para mí la escena del delantal es muy, muy importante en la película de Cirque. Y está lleno de esos detalles. ¿Sabes qué me hizo acordar también? Y podría ser una analogía con el robot que se cae, ¿no? En algún momento se iba a caer de esa mesa. En All I Desire, que de paso estaría bueno, como poner en diálogo, como pone en su nota José, de las dos películas en las que Barbara Stanwyck está a las órdenes de Cirque, o al revés. O al revés. No, Bárbara, no. Son pavadas que digo. El resultado es a la inversa, es decir, la institución no es puesta en cuestionamiento. Finalmente, el desenlace es en contra de la ley, pero hay un saldo negativo, es decir, hay todo un pueblo ahí que va a estar hostigando. Pero recuerdo el momento en el que el ex marido, que ha sido abandonado por Bárbara, que se fue a trabajar al teatro y dejó a su marido con sus hijos en un pueblo, el momento en el que él decide recuperar a esa mujer, golpea su escritorio de maestro y cae la plaquita en la que señala su estándar, su jerarquía dentro de la institución, señalando con ese pequeño detalle también que digamos, la decisión de ir o de recuperar su matrimonio, lo que significa o le deja como saldo es su derrumbe profesional. Y eso es un plano detalle en la película. Totalmente. Y otra cosa interesante en las dos películas es que justamente el que espera, o sin saberlo incluso, es el varón. Por lo tanto, el varón es Penélope, no la mujer. 20 años son los que pasa afuera Bárbara Stanwyck en la película que vimos. 20 años son los que pasa afuera Ulises de Ítaca antes de volver. Así que eso le dejaría a Clifford en el rol de Penélope. Muy bueno. Catalina, entonces, y Héctor. Bien. Alguna cosita por ahí que pueda llegar a servir. El tema de la autoridad. En ningún momento este pobre hombre puede ejercer la autoridad, ¿sí? En cuanto llega a su casa y trata de que se haga lo que él venía pensando en festejar con su esposa, bueno, allí ya se ve que ha perdido toda autoridad, que no puede con ninguno de los hijos, y con la desautorización por parte de su esposa también en esta cuestión. Y después la otra cuestión interesante, el mundo de la moda, ¿no? Aquí Bárbara Stanwyck representa ese mundo del glamour, que un poco es esa historia del cuento de Denevi del erizo, ¿no? Que para mantener la belleza se autodestruirá o se autocastrará. Ella, la esposa viene a probarse un vestido espectacular, que la rejuvenece, que la hace más atractiva, y ahí vemos esa autocastración. Dice, no, esto ya no es para mi edad, y se va rápido, ¿no? Como que la desespera pensar que se va a poner un vestido de esas características, que por supuesto producirá su efecto. Mientras que Bárbara, no recuerdo el nombre del personaje, está siempre impecable con esos modelos que cautivan al espectador y que la vuelven exitosa a la hora de seducir. Tal cual. Personaje complicado el de Marion, ¿verdad? Es un personaje, es el más complejo de la película en definitiva, quizás por ausencia de información, ¿no? Porque por ahí si bien ahí, digamos, tiene su metraje, hay una opacidad en ese personaje que se mantiene, ¿no? Y incluso visitada hoy esta película, con todo lo que se está discutiendo hoy en relación, digamos, a
a la mujer y cómo se ha problematizado el tema de los cuidados, ¿no? En un momento, digamos, aparece ella como mencionó todas las cosas que la deparan al día siguiente, y es como decir, bueno, ciertamente esas actividades hay que hacerlas. Está bien, los pibes están bastante grandes ya, ¿no? Como para que ella constituya su agenda con esa cantidad de cosas. Me hace acordar un pariente que yo tenía que estiraba, ¿no? El ejercicio de la maternidad así activa, más allá de lo que pareciera era necesario. Lo que hace mención a cierta ausencia, ¿no? De desafíos o de cuestiones personales, ¿no? Como esos chicos que van quedando grandes y dicen, bueno, ¿y ahora, ¿no? ¿Qué hago con mi tiempo? Pero ciertamente es algo bastante, digamos, problemático, si se quiere, o un conflicto interesante para pensar a esta Marion que en ningún momento, ¿no? Entra en crisis o en cuestionamiento, y cuya conciencia respecto de esas decisiones se la ve como bastante, ¿no? Como bastante asimilado. No sé, me parece interesante ese eje de la película. No sé, Héctor, si me metí en el Sí. medio, discúlpame. No, no, muy No. breve, no, muy breve. Está muy bien esto que dijiste. Es cierto, creo que es el personaje más complejo y se nota. Una pregunta, José. No, para saber, ¿no sabes si él tuvo algún problema con el código Hays? Porque, digamos, el código Hays rigió hasta los entrados los 60. No sé si se planteó alguna vez algún problema con la comisión o eso. No he leído nada del tema. Y otro, una mención a que en determinado momento ellos mencionan una tragedia americana de Theodore Dreiser, una novela, digamos, que lo menciona justamente Cliff, el pibe este, el que no se quería ir de la casa. Que gané. Listo, no, quería saber eso, si tenías alguna información. Que yo sepa, digamos, en el sentido como las famosas películas que han tenido problemas y que han sido mutiladas o que han resultado reescritas, que yo sepa no, pero insisto, mi vínculo con la información sobre Cirque es absolutamente, se reduce al conjunto de películas de Cirque. Eso por una parte, así que no puedo informar demasiado al respecto. Una cosa, perdón, que hoy dije, la película de Nicolas Ray es Rebelde sin causa, disculpen que me haya olvidado de uno de los clásicos históricos del cine, era esa la película en la que yo les contaba de un padre que con un delantal limpiaba el piso también. Sí, sumo, yo no tengo tanta información respecto de la biografía, es decir, sí lo que sé es que después de hacer Imitación a la vida, él, digamos, vuelve a Europa y en entrevistas él va a señalar que esto fue producto de un fastidio que ya le generaba, digamos, la asfixia del macartismo. Lo que yo no sé, lo que no tengo el dato, es que, digamos, sus películas hayan sido cercenadas o, digamos, de alguna manera hayan sido cuestionadas o hayan caído bajo la censura, pero sí efectivamente que cabría pensar que si él aduce eso es porque algo ha ocurrido, por lo menos por ahí, cuestiones que no ha logrado hacer. Lo llamativo es que cuando va a Alemania, se encuentra también con una situación bastante opresiva y es por eso que termina recalando en Suiza. Y una cosa que es notable es que Imitación de la vida es su película más exitosa, o sea, no es tampoco un fenómeno vinculado con que le hubiese ido mal. La película más exitosa de su carrera, un éxito descomunal, todo el mundo llorando, el tipo en el momento más alto de su carrera, y es la última película que hace. Tal cual. Bueno, entiendo que después siguió haciendo algunas cosas en Alemania, si bien vivía en Suiza, iba a Alemania a filmar, creo, bueno. Hizo algún poco experimental, unas aventuras modernas, digamos, pero en el sentido de, pensemos que en los años 50 filma en Hollywood, si mi conteo no está mal, no es mala la información, 23 películas entre 1950 y 1959. Son más de 2 películas por año, es un montón. Y de ahí a ninguna más. Y no era una persona tan grande tampoco, tenía 60 y pico de años cuando filma Imitación de la vida. Así que es una cuestión trunca ahí también, ¿no? ¿A dónde hubiese conducido al cine de Cirque después, en los años 60 además?
un tiempo de renovación. Tal cual. Bueno, ahí hay un comentario de Marta, ¿no? Dice, Marion aparece como la que tiene más poder para contener la institución familiar. Sí, pero bueno, se sacrifica, ¿no? En esa empresa. Ahí Sí. se pone la cruz al hombro. Bien, ¿algún aporte más que haya quedado en el tintero? ¿Algo para señalar? ¿No? Bueno, también la excusa de charlar. Marian, que justamente que hablaba él que le compraba toda la ropa, las camisas, las corbatas, cuando él vino del fin de semana que pasó en California, que habló con los hijos, le contó todo a ella, lo que había hecho, que había nadado, que había ido a montar, que era una amiga de ella, y ella no se le movía un pelo. Le dijo, vení que te vas a dar un baño. Lo llevó de la mano, no quiero bañarme, te vas a bañar, debes estar contracturado. Se lo llevó, para mí era robotina. Él era un robot y ella era robot. Porque no puede no tener ningún sentimiento, ¿viste? Así que bueno, eso quería agregar simplemente. Sí, sí, es un Cierro. personaje bastante perturbador. Ahí como Cuando que se uno está esperando. destape, No, no. Ahí contenido es un volcán, cuando la presión. explosión, cuando erupcione el volcán, agarrate Catalina. Y bueno, Ajá. era la mujer del cuadro en otra película, así que Claro. Bueno, Bueno, espero que eso- haya entusiasmado. Sí, discúlpame, José, continúa. No, perdóname, pero justo que quería decir eso, que es una actriz que en los años 40 había sido una mujer fatal. Fatal, Entonces, claro. también encontrarla en este papel tiene una carga, ¿no es cierto? Ahora, uno, porque ya no tiene tan presente la carrera de los actores y de las actrices, pero eso pesa mucho también en la distribución de los roles. Y es muy significativo eso. Una cosa que a mí me parece perturbadora es que en realidad, tal vez lo que el personaje muestra es que su deseo está reconciliado con la ley. Es el único deseo reconciliado con la ley. De hecho, ella misma lo enuncia, porque dice, tu amiga me debe envidiar, porque yo tengo lo que ella quisiera. Y en un punto, ella quiere, ¿no? Después de haber obtenido el éxito personal, de ser una diseñadora exitosa, lo que está buscando, en parte, es eso que no tuvo, ¿no es cierto? Y que sí tuvo la esposa de nuestro protagonista masculino. Así que coincido con que es muy perturbador, pero en parte creo que parte de su carácter perturbador está ahí. Está conforme en el lugar en el que es la única. Ninguno de los personajes está conforme con su lugar. Ella es la única. Ahora. Ciertamente. Sí. Es verdad. Bueno, y esta cosa tan desangelada, Adaptada. digamos, de marcar, digamos, el procedimiento de los hijos, ¿no? Cómo está esta cuestión que si bien está comenzando a ser problematizado, es decir, yo voy a ser él, ¿no? Como cuando lo ve en perspectiva, cuando está junto con nosotros afuera de casa, mirando a su padre, yéndose sin hacer ruido y a hurtadillas, viendo a ver si da espacio al amor, decir, bueno, y esto es lo que me espera, pero bastante, digamos, bastante oscuro, digamos, la forma de mostrar, digamos, cómo las nuevas generaciones van adoptando esa herencia, ¿no? Esa forma de administrar el amor y la vida doméstica. Pero bueno, como decíamos, espero que sea una invitación para seguir navegando las películas de Douglas Sirk. Si no las encuentran, bájenlas, se ven, se buscan. Si no, siempre hay algún pariente que sabe hacer estas cosas, así que los invito a traficar material audiovisual porque vale la pena. Hay muchísimas películas de él. Y bueno, en este periodo, bueno, lo bueno es que va filmando una o dos por año y es un compendio de películas maravilloso. El de la década de 50 de Douglas Sirk. Así que bueno, gracias José, tenemos acá la pauta siempre de cerrar 21:30, son 21:29, así que bueno, para hacer la cena ya vamos despidiendo en este momento, pero bueno, me parece que ha sido un encuentro hermoso y la cantidad de elementos como para resignificar la obra de Douglas Sirk han sido un montón, así que te agradecemos muchísimo el tiempo que te tomaste para estar con nosotros. Diego, Carolina, a todos los compañeros del Cineclub, una experiencia maravillosa. Lo más lindo del mundo es hablar de cine, además de verlo. Así que les agradezco muchísimo la invitación y bueno, hasta cuando tengan ganas una vez más.
Gracias, Gracias, José. José, Bueno, acá buenas hay un noches. acuerdo que tenemos, que la gente que la pasó bien tiene que volver. La idea es que vuelvan hasta que empiecen a pasarla mal. Muy bueno, muy bueno. Así que Muy bueno, bueno. te dejaré respirar un tiempo y en algún momento te convocaremos para seguir hablando de pelis, pero bueno, cierto es que si venís es porque va a ser una película que te gusta mucho. Así que Dale, siempre va a digo, ser, abrazo va a grande a ser. todos. Muchas Un gracias. gusto, José. Buenas Gracias, noches. José. Bueno, las Chao. despido y los despido a todos diciéndoles que la semana que viene vamos a dar una continuidad caprichosa, pero interesante, porque esto de hablar acerca de matrimonios nos ha dejado ganas de seguir problematizando acerca de las posibilidades del amor para toda la vida, ¿no? Y entonces, algo muy interesante es poner en diálogo toda esta reflexión melodramática en clave documental, pero es un documental cómico, es un documental dirigido por Alejandro Bañencos y por Víctor Cruz, que se llama Dorado 50, que está en estreno en este momento. Así que bueno, en nuestra sección de estreno vamos a dar espacio la próxima semana al visionado de este muy interesante, divertido, entrañable documental llamado Dorado 50, para reflexionar acerca de esto, ¿no? Después de 50 años de matrimonio, 40 años de matrimonio, ¿es amor lo que hay? ¿Se puede hablar de ello? ¿Existe el amor para toda la vida? Bueno, estas preguntas se realizan estos directores con una apuesta muy, muy divertida. Así que bueno, espero que disfruten esa peli y de la charla que vamos a tener con ambos directores la próxima semana. Así que bueno, va a estar bueno el Leopoldo Cine Club la próxima semana. Espero Bueno, verlas y verlos. está bien, Bueno, ya nos placer, vendiste como la siempre. película. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Abrazo. Buena Que sigan semana. bien. Igual, nos vemos. Chao. Chao, chao. Gracias.